Bueno, buenos días. Se escucha bien, ¿no? ¿Se oye bien? Primero quiero sumarme a los agradecimientos, sobre todo al doctor Calvo y a la doctora Campos, por su amable invitación a participar en esta reunión, que tanto éxito tiene. En principio, el título de mi charla es Adherencia en los tratamientos para la osteoporosis. Estos son mis conflictos de interés. Y este es el esquema un poco que voy a seguir. Daré una breve pincelada sobre la introducción, qué datos tenemos en la literatura sobre adherencia al tratamiento en la osteoporosis, cuáles serían los motivos de esta baja adherencia, las consecuencias del no cumplimiento del tratamiento de forma adecuada, cuáles serían las estrategias que se han intentado implementar para mejorar esta adherencia al tratamiento y qué resultados han obtenido, para terminar con unas conclusiones. Como todos sabéis, la osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente y se define como un trastorno esquelético sistémico crónico habitualmente asintomático, que se caracteriza por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo que conlleva un aumento de la fragilidad ósea y un mayor riesgo a padecer fracturas. En España se calcula que aproximadamente 2 millones de mujeres y 800.000 varones la padecen. Esta prevalencia de la osteoporosis aumenta con la edad, situándose en torno al 15% en mujeres de entre 50 y 59 años y ascendiendo al 80% en mujeres de más de 80 años. La prevalencia en varones, como han comentado los compañeros anteriormente, tampoco es desdeñable, se sitúa en torno al 8% en mayores de 50 años y en torno al 11% en los mayores de 70 años. La consecuencia más directa de la osteoporosis es el aumento de la incidencia de fracturas por fragilidad. La presencia de estas fracturas por fragilidad van a conllevar un mayor riesgo a padecer nuevas fracturas osteoporóticas, como ha comentado la doctora Martínez, a un aumento de la mortalidad, sobre todo las fracturas de cadera, y a una disminución de la calidad de vida, tanto en varones como en mujeres. La osteoporosis, por tanto, constituye un problema de salud pública de gran magnitud, por su elevada prevalencia, por la morbimortalidad que ocasiona y por el consumo de recursos sanitarios que conlleva. La Organización Mundial de la Salud define adherencia al tratamiento como el cumplimiento del mismo, es decir, tomar la medicación de acuerdo con la dosificación del programa prescrito. La adherencia al tratamiento se ha situado como un problema de salud pública. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud hace especial hincapié en que las intervenciones para eliminar las barreras a las adherencias terapéuticas se han de convertir en una prioridad para mejorar la salud de nuestra población, y para lo cual se precisa de un enfoque multidisciplinar, como veremos. También quiero introducir el concepto de persistencia al tratamiento, ya que la mayor parte de los estudios incluyen ambos conceptos. La persistencia al tratamiento es el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento hasta la discontinuación del mismo, y esto puede deberse a una suspensión del fármaco o a un cambio de tratamiento. ¿Qué datos tenemos en los diferentes estudios sobre adherencia al tratamiento en la osteoporosis? Pues bien, hay que decir que en general la adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas es baja y la osteoporosis no iba a ser diferente, ¿no? En el primer año, el porcentaje de no adherentes se encuentra entre el 30 y 50% en la mayor parte de los estudios. En este estudio, donde intentan ver la adherencia a los tratamientos antiosteoporóticos, observan que esta adherencia disminuye a lo largo de 1 o 3 años de tratamiento, situándose la adherencia a los 3 años en torno al 33%. Por supuesto, esta disminución de la adherencia provoca un impacto significativo en la efectividad de los tratamientos de la osteoporosis. En este otro estudio, realizado en Europa en el año 2005, donde se valora la adherencia al tratamiento con bifosfonatos orales, observaron altas tasas de interrupción del tratamiento, que se situaban en torno al 60% para los tratamientos con bifosfonato semanal y aproximadamente en el 80%
para los tratamientos con bifosfonato diario, que a día de hoy no solemos utilizar, durante el periodo de seguimiento que fue de 1 año. Hay 2 grandes revisiones sistemáticas que me han facilitado mucho la preparación de la ponencia. Una revisión sistemática sobre la persistencia y adherencia a los tratamientos con bifosfonatos orales en el tratamiento de la osteoporosis en práctica clínica real, que es liderado por Fatoye, y otra gran revisión sistemática publicada recientemente en el 2020, donde hace una revisión sobre adherencia y persistencia a los tratamientos, pero en este caso parenterales para la osteoporosis. En esta primera revisión sistemática, donde se revisan más de 500 artículos, finalmente incluyen 89 en la revisión sistemática, observan que la persistencia a los bifosfonatos orales disminuye a lo largo que pasan los meses de tratamiento, como podemos aquí ver en la gráfica de la derecha. La persistencia para los bifosfonatos orales a los 6 meses se sitúa en torno al 34-71% y a los 3 años de seguimiento los datos que dan de persistencia están en torno al 20-40%. Si se hace un análisis individualizado de los diferentes bifosfonatos orales que solemos utilizar, observan que la persistencia a los 6 meses para el ivandronato está en torno al 29-57%, para el alendronato entre el 45-79% y para el risedronato entre el 46-77%. Esta persistencia a los 12 meses desciende, situándose para el ivandronato en el 18-58%, para el alendronato entre el 12-70% y para el risedronato entre el 15-68%. La adherencia ocurre algo parecido. La adherencia para los bifosfonatos orales también disminuye conforme pasan los meses de tratamiento. Esta adherencia a los 6 meses se sitúa entre el 55-90% y a los 36 meses los datos que dan son del 23-47% de adherencia. Esta otra revisión sistemática que he comentado, pero en este caso analizando los tratamientos parenterales para la osteoporosis, donde revisan más de 800 trabajos, finalmente incluyen 4 con calidad científica suficiente en la revisión sistemática, observan para la teriparatida una adherencia a los 6 meses con una mediana aproximadamente del 56%. A los 24 meses tras finalizar el tratamiento con esta teriparatida, esta adherencia, la mediana cae al 40%. Algo parecido ocurre con la persistencia a la teriparatida. A los 6 meses la mediana se sitúa en el 62% y al finalizar los 24 meses esta mediana está situada cerca del 30%. Para el ivandronato intravenoso, que no es un fármaco que utilizamos así habitualmente, la adherencia a los 6 meses hay un estudio donde observa que se sitúa en el 83%, y a los 24 meses la mediana de los estudios dan datos del 36% de adherencia. En cuanto a la persistencia al ivandronato, a los 6 meses la mediana la sitúan en el 68% y a los 24 meses en el 25%. El zoledronato, que sí que utilizamos con cierta frecuencia, aquí en esta revisión sistemática solamente se aportan datos sobre persistencia y observan que al año la persistencia, la mediana se sitúa en el 42%, y a 3 años de seguimiento de uno de los estudios ven que la persistencia se sitúa en el 40%. Habría una reducción, pero una reducción leve. En cuanto a denosumab, también solamente se aportan datos de persistencia. A los 6 meses la mediana de persistencia está en el 81%, que son datos realmente buenos, pero datos a estudios a 30 meses sitúan la persistencia al 26%. En general hay una caída muy acentuada de todos los tratamientos. Aquí he intentado resumir en una tabla los diferentes datos que tenemos sobre los diferentes tratamientos que utilizamos para la osteoporosis en relación a la adherencia. ¿Y qué podemos observar? Pues bueno, que aquellos fármacos que utilizamos por vía parenteral y que las dosis están más espaciadas suelen mejorar la adherencia. Algo parecido ocurre con la persistencia. Aquellos fármacos que utilizamos vía parenteral y con mayor intervalo entre dosis, los datos de persistencia son un poco mejores. ¿Cuáles serían los motivos de esta baja adherencia a los tratamientos? Pues bien, podemos dividirlo en varios factores. Tenemos factores relacionados con la propia enfermedad, como es la pobre o nula sintomatología que produce, salvo que exista una fractura por fragilidad.
la cronicidad de la misma, factores relacionados con el paciente, como puede ser la edad, a mayor edad menor adherencia, el estado de salud, pacientes con múltiples comorbilidades, polimedicados, su adherencia disminuye, incluso la situación sociocultural. Gente con menor nivel sociocultural, normalmente la adherencia también desciende. Hay factores relacionados con el médico, como pueden ser la motivación o seguimiento que se haga de la enfermedad, incluso la realización de pruebas que objetiven la mejoría de la misma. Y por último, y no menos importante, factores relacionados con el propio fármaco, como puede ser la tolerancia, los efectos secundarios que produzca ese fármaco, la eficacia, la vía de administración, como hemos visto, parece que la vía de administración parenteral mejora ligeramente la adherencia, o la frecuencia de administración entre dosis. A menor dosis requerida, la adherencia parece que también aumenta. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta falta de cumplimiento terapéutico? Pues bien, es lógico pensar que el paciente que no cumple el tratamiento tal y como se le ha prescrito, pues no va a producir las ganancias potenciales del fármaco, ¿no? Por lo que se producirá una disminución de las ganancias en la densidad mineral ósea y un aumento del riesgo de fracturas por fragilidad. Como podemos ver aquí en la gráfica de un estudio realizado por el doctor Cho, donde valoraron las tasas de fractura en relación a la adherencia a los tratamientos antiosteoporóticos, observaron que los pacientes que eran no adherentes presentaban mayor número de fracturas en relación a los pacientes adherentes. Y esto lo vieron en todas las localizaciones, tanto en cadera, en columna como en fractura periférica. En este otro estudio, donde se incluyeron más de 8.000 mujeres en tratamiento con bifosfonato, fundamentalmente alendronato o risedronato, y valoraron el riesgo de fractura en relación a la adherencia a los tratamientos, observaron que el riesgo de fractura aumentó en un 45% en los pacientes no adherentes en relación a los pacientes adherentes. Este otro estudio, donde intentan valorar el riesgo de una nueva fractura asociada a la falta de adherencia o persistencia al tratamiento con bifosfonato, observan que aquellos pacientes que presentan un índice de posesión del fármaco menor del 80%, o sea, pacientes considerados no adherentes en relación a los pacientes que presentan un índice de posesión del fármaco mayor o igual al 80%, considerados adherentes, presentaban una mayor incidencia de nuevas fracturas. Esto lo observaban a partir de los 6 meses de seguimiento y se continuaba a lo largo de los 36 meses del estudio. En este otro gran estudio, donde se recogen datos de una base de datos de atención primaria del Reino Unido, donde había incluida más de 44.000 pacientes en tratamiento con bifosfonato y valoran el riesgo de padecer una fractura osteoporótica mayor o una fractura de cadera en relación a la adherencia, observan que el riesgo relativo para las fracturas osteoporóticas mayores se situaba en el 0,78 y para la fractura de cadera en el 0,85. Además, la mala adherencia a los tratamientos de la osteoporosis va a producir una reducción del 50% en los beneficios potenciales que se observan en los ensayos clínicos en cuanto a prevención de fracturas y años de vida ajustados por calidad, a la par que va a producir una disminución del coste-efectividad de los tratamientos. Además del impacto clínico que produce la falta de adherencia, va a producir también un impacto financiero. De todo es sabido que las fracturas por fragilidad van a conllevar un gran consumo económico en cuanto a costes directos, de la atención que se le tiene que practicar al paciente, ingresos hospitalarios, operación, rehabilitación, etcétera, como a costes indirectos, por ejemplo, en personas, pacientes en edad laboral por el absentismo que va a producir en el trabajo. ¿Cuáles serían las estrategias que podamos implementar para mejorar esta adherencia de nuestros pacientes para el tratamiento de la osteoporosis? Bien, pues primero es de vital importancia enfatizar en la necesidad del cumplimiento terapéutico y hablar del concepto de adherencia con nuestros pacientes. Las bases generales del cumplimiento terapéutico incluirían dar a conocer las consideraciones sobre el proceso, hacer sugerencias de mejora, facilitar que los pacientes expresen sus ideas y opiniones, buscar el acuerdo, ofrecer alternativas y comprobar que el paciente está de acuerdo con todo lo que se expone.
Dentro de las estrategias que podemos implementar tendríamos estrategias educativas que van enfocadas a la información individualizada de cada uno de nuestros pacientes, estrategias conductuales con recompensas por la consecución de objetivos. El apoyo social y familiar es de vital importancia, sobre todo en pacientes de edad avanzada, polimedicados, muchos de ellos con alteraciones de la memoria, donde el apoyo familiar es fundamental para que puedan cumplimentar el tratamiento tal y como se le ha prescrito. Existen diferentes técnicas, como pueden ser la mejora de los fármacos, con dosis más simples, más espaciadas en el tiempo. Estrategias dirigidas al profesional sanitario, como puede ser una monitorización de aquellos pacientes que consideremos que van a ser menos adherentes o aquellos pacientes, como se han comentado, que tengan un mayor riesgo de padecer fracturas por fragilidad. En este estudio, donde se reúnen un grupo de expertos y valoran las estrategias que se han ido implementando en intentar mejorar la adherencia terapéutica a la osteoporosis y valoran el grado de evidencia de eficacia, observan que aquellas estrategias encaminadas a la educación del paciente, acompañadas con el consejo, la monitorización de la adherencia, el recuerdo de la toma de la medicación, incluso dosis más simples y más flexibles, han demostrado una fuerte evidencia de eficacia. Por contra, aquella otra estrategia encaminada a monitorizar biomarcadores, incluso la gratuidad del fármaco, no han demostrado eficacia, no han demostrado evidencia de eficacia. Para ir terminando, decir las conclusiones. La falta de adherencia al tratamiento es un problema mundial de gran magnitud que tiene dos consecuencias directas: una disminución de los resultados en salud y un aumento de los costes sanitarios. La adherencia terapéutica es un proceso complejo que está influido por múltiples factores, como hemos comentado, factores relacionados con el paciente, con el fármaco, con la enfermedad y con el profesional sanitario. Aunque no existe una estrategia general ideal para facilitar el cumplimiento terapéutico, es imprescindible adaptar las intervenciones de forma individualizada a nuestros pacientes y, cuando sea necesario, implementar varias estrategias para optimizarla. La adherencia terapéutica requiere un enfoque multidisciplinar donde se impliquen los profesionales de la salud, investigadores, administración sanitaria e incluso la industria farmacéutica. La adecuada adherencia al tratamiento en la osteoporosis conlleva una reducción en la tasa de fractura y un descenso de la mortalidad. Y el conocimiento de los efectos secundarios esperables y la introducción, cuando esté indicado, de aquellos fármacos con una vida media más larga o una administración semestral o anual, podrían ser de utilidad. Y ya para terminar, quiero dejaros esta viñeta del gran Borges, donde sintetiza de forma muy certera las consecuencias de la falta del cumplimiento terapéutico. Y eso es todo. Muchas gracias.